Bienvenido nuevamente. Por favor, pase conmigo a Filipenses capítulo 1. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que hemos llamado predicando de buena voluntad. La manera correcta de proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo es por amor. Nosotros amamos a Dios y amamos a nuestro Señor Jesucristo y se lo decimos a todo el mundo. Lo compartimos con todos nuestros amigos y enemigos. Vamos a ver que un grupo mayoritario de los filipenses tenía interés porque el Evangelio sea proclamado y por el bienestar de Pablo. Lógicamente, cuando a un hermano en Cristo le van bien las cosas, de una manera u otra nos van bien a todos nosotros. Pues somos un solo cuerpo y cada uno de nosotros somos miembros en particular. Entonces el apóstol le dice a los filipenses, comenzando en el versículo 12, Filipenses 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Este es el nudo de la cuestión. Esto es lo central. Esto es céntrico. Esto es alrededor de lo cual gira este registro de la palabra de Dios. Versículo 13, es decir, el progreso del Evangelio. 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. 14. Y la mayoría de los hermanos, la mayoría indica que hay una minoría que no, cobrando ánimos en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. 15. Algunos a la verdad predican a Cristo, fíjate vos, por envidia o contienda. Qué tremendo, qué mal que está esto. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, como si necesitara que encima de estar aprisionado, tener a alguien que le añada aflicción. Qué manera tan fuera del amor de Dios para moverse. Ahora, quiero hacer una diferencia entre lo que es una pelea y lo que es una paliza. Acá Pablo no estaba peleando, le estaban dando una paliza. ¿Por qué? Porque pelea es cuando tunda va, o puño va, puño viene, piña va, piña viene. Pero paliza es piña viene, piña viene, piña viene. Es decir, Pablo no estaba respondiendo a la pelea. Pablo, vamos a ver, respondía siempre y se gloriaba, se gozaba con que se proclamara la palabra de Dios. Él no estaba peleando, le estaban dando una paliza. Muy bien. Hay otras versiones que dejan en claro la mala actitud de esa minoría de la que estábamos hablando. Yo les voy a leer del 15 ahora, a partir del 15, de otra versión. Si quieren, ustedes vayan con nuestra versión para ver la diferencia. Esta versión dice en el 15, algunos a la verdad predican a Cristo, el Mesías, aún por envidia y rivalidad, pero también los otros los hacen de buena voluntad. 16, estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. 17, aquellos proclaman a Cristo, a los otros los que lo hacen por envidia y contención, aquellos proclaman a Cristo por ambición personal. Nuestra proclama nunca es personal, la hacemos personal, pero la proclama es del Evangelio del Hijo de Dios, que es nuestro Señor. Nosotros proclamamos la palabra de Dios que no es nuestra. Eso, en ese sentido es personal, pero no es por ambición personal para llevar gente a nosotros. Nosotros queremos llevar gente al Señor Jesucristo. Proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Esto es lo que estaba en la mente de estos hermanos, fuera de línea con el amor de Dios. No debiera haber rivalidad entre nosotros. Cuando un hermano en Cristo está declarando la palabra de Dios, todos estamos felices. Esa es nuestra responsabilidad porque es una empresa familiar esta. Nuestro Dios está feliz de que se proclame su palabra. Nosotros que trabajamos en esa empresa queremos que le vaya bien a la empresa. Es de nuestro Padre y nuestros hermanos y nosotros estamos todos en la misma empresa. Quiero leerles otras versiones del versículo 17 porque quiero seguir añadiendo luz a este conflicto para que veamos qué hizo Pablo en la situación. Esta otra versión tradujo al 17 de la siguiente manera.
Y los que proclaman al Cristo por contienda no lo hacen con una actitud honesta, sino que esperan agregar aflicción a mis prisiones. Otra dice, pero los otros proclaman a Cristo, siempre el versículo 17, solo por figurar, no son sinceros. Lo que quieren es causarme problemas ahora que estoy preso. Qué triste, ¿no? Ambición personal, rivalidad, contienda, por figurar, por ambición egoísta, todas maneras indeseables de proceder entre hermanos en Cristo. Aquí se muestra que esto no está bien, no hacía falta, pero acá lo muestra la palabra de Dios que eso no está bien. No es la manera correcta de proceder en nuestro proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Gracias a Dios había una mayoría, hermanos nuestros, que lo hacían como es correcto dentro de la familia. Voy al 17, pero esta vez de nuestra versión, así podemos leer juntos. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozaré aún. Pablo no se gozaba en la malicia de la minoría que buscaba su mal, se gozaba en el progreso del Evangelio, en que el nombre del Señor Jesucristo sea anunciado a todas las personas. Ahora les voy a leer de corrido, del 12 al 20, otra versión diferente de Filipenses capítulo 1. Pueden, como siempre, seguirlo a partir del 12 con nuestra versión. En el 12 aquí dice, queridos hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado más bien me ha ayudado a anunciar la buena noticia. Todos los guardias del palacio y el resto de la gente saben que estoy preso por servir a Cristo. Además, dice el 14 de esta versión, al saber que estoy preso, la mayoría de los hermanos se ha animado a anunciar el mensaje de Dios sin miedo y con más confianza en el Señor Jesucristo. De 15, es cierto que algunos anuncian la buena noticia porque de veras quieren ayudar, aman a Cristo y saben que Dios me ha dado la tarea de defender la buena noticia. En cambio, hay otros que lo hacen solo por competir conmigo. Mire usted la razón por la cual lo hacían. O porque me envidian, termina diciendo aquí. El 17 dice, y esos que me envidian no la anuncian con sinceridad, lo hacen porque son egoístas y solo quieren crearme más problemas aquí en la cárcel. Pablo no pagaba mal por mal. Pablo no pagaba esa provocación con otra provocación. Él reconocía la falta de amor de nuestros hermanos en oposición al amor de Dios, pero no respondía a la provocación. 18. Pero eso no importa, fíjense, eso no importa, porque sean sinceros o no, están anunciando el mensaje de Cristo. Y eso me hace sentirme muy feliz. Y más feliz me sentiré, 19, cuando sepa que por medio de las oraciones de ustedes y con la ayuda del Espíritu de Jesucristo pronto saldré de la cárcel. 20. Espero firmemente. Mirá la preocupación del apóstol que estaba en la cárcel, que estaban hablando mal de él, que estaban proclamando por envidia y contienda. Mirá lo que dice en el 20. Espero firmemente no hacer nada que pueda avergonzarme. Por eso él no respondió mal por mal. Al contrario, dice, sea que yo viva o muera, quiero portarme siempre con valor para que por medio de mí la gente hable de lo maravilloso que es Cristo. ¡Qué actitud la de ejemplar! Para todos nosotros, la del apóstol Pablo. Así debemos responder nosotros a las provocaciones. Ojalá nunca las tengamos, pero puede ocurrir como le ocurrió a él. Pablo se regocijaba en el progreso del Evangelio. Nuestros otros hermanos se regocijaban que a Pablo le fuera mal. Era la naturaleza de Adán que no es mantenida a raya por la propia voluntad de llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo.
La palabra de Dios declara claramente que hemos renacido para buenas obras. Rivalidad, espíritu de partido, división y contienda son obras malas. No está bien predicar a Cristo por contienda o vanagloria. Eso nunca está bien. Está en contra de la palabra de Dios. Lo que pasa es que aún en esa indeseable forma de presentar, nos gozamos que nuestro Señor Jesucristo sea presentado y que nuestro Dios sea proclamado a las personas. Nosotros tenemos que presentar el Evangelio con amor y por amor, sin contención ni envidia. El Evangelio no es nuestro, es de Dios referido a nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo debemos hacer sin sentido de facción, sin sentido de partido. Filipenses capítulo 2, ahí nomás, en el barrio. En el versículo 3, mirá lo que dice. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Y esto incluye a la prédica del Evangelio fuera de los términos del amor de Dios. Antes, en contraste, hacerlo por contienda o vanagloria, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No dice que lo sean, dice que uno los estima a sus hermanos en Cristo como superiores a uno mismo. Pues bien, a Pablo solamente le interesaba que Cristo sea anunciado. ¿Quién estaba equivocado? ¿La minoría o Pablo? Cuando se predica fuera del amor de Dios de manera contenciosa o envidiosa, se lo hace por estar desvestido del Señor Jesucristo y por estar proveyendo para los deseos de la carne. Es andar de noche y deshonestamente. Además, significa que quien lo hace piensa que es superior a sus hermanos. Y acá dice que los tenemos que considerar a nuestros hermanos como superiores a nosotros. 1 Corintios capítulo 1, por favor, hacia atrás. 1 Corintios capítulo 1. Acá en este registro vamos a ver que se menciona a nuestro Señor Jesucristo 6 veces. Es muy importante que entendamos este registro a la luz de lo que venimos hablando. Por eso quiero leerlo ahora. 1 Corintios 1, en el versículo 2 comenzamos. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Es lo mismo que nos la dirigiera a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros hemos sido santificados en Cristo Jesús, no estamos en Corinto, pero formamos parte de la misma iglesia que los corintios. La iglesia de Dios, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, en Caballito, en Medellín, en Timbuktu, en Zaire, en España, en cualquier lugar, invocan el nombre, la primera mención de nuestro Señor Jesucristo. Primera mención, Señor de ellos y nuestro. Versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de la segunda mención del Señor Jesucristo. Vamos al versículo 7 ahora. Estamos buscando las 6 menciones porque queremos aprender un principio tremendo que tiene que ver con la unidad en el cuerpo de Cristo. Versículo 7 dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Tercera. El 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de la cuarta mención, nuestro Señor Jesucristo. 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión ¿con quién? Con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Quinta mención. 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sexta mención en el registro, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La clave para estar perfectamente unidos en la misma mente y parecer es nuestro permanecer haciendo a Jesucristo nuestro Señor. Lo voy a decir de nuevo. En algún momento, anótelo y considérelo
profundamente, amorosamente y concienzudamente en su alma. Acá digo que la clave para estar perfectamente unidos en la misma mente y parecer es nuestro permanecer haciendo a Jesucristo nuestro Señor. Por las distintas razones que sean, siempre habrá diferencias entre nosotros. Pero eso no significa que habremos de ser contenciosos y vanidosos en nuestra presentación de la palabra de Dios. Para nada. Les quiero mostrar ahora, Lucas 6, por favor, en los Evangelios, Lucas 6. Quiero mostrarles que en el centro mismo del grupo íntimo de nuestro Señor Jesucristo, es decir, sus 12 apóstoles, había gran disparidad en al menos 2 de ellos, que son los que ahora vamos a estudiar. Los 2 apóstoles en polos opuestos, si me permiten que yo lo diga así para mostrar la gran diferencia entre ellos dos, son Simón y Mateo. Lucas 6, versículo 15, dice: Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote. Acuérdese que acá dice que Simón era llamado Celote. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, en el versículo 13, estamos acumulando escritura para entender bien lo que yo quiero decir, para que veamos bien que aún en el seno mismo de los discípulos del Señor Jesucristo había gran disparidad, ya lo van a ver. Hechos 1, versículo 13, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. El otro ya no estaba, el otro Judas. Simón el Celote. Bueno, hay otras versiones que en lugar de haber traducido Simón el Celote, tradujeron Simón el patriota o celoso. Se dice que es probable que antes de seguir al Señor perteneciese al partido extremista de los celotes, quienes querían derrocar al gobierno romano invasor, es decir, odiaban a los romanos. Por eso eran celotes, eran celosos por su nación. Viene Roma, invade Jerusalén, entonces estos querían derrocar al gobierno. En otras versiones lo llaman Simón el cananista, pero algunos autores dicen que no se trata de alguien de Caná, sino del grupo de los celotes. Este grupo despreciaba y luchaba contra los romanos, de tal manera que podemos tener una idea de lo que este grupo pensaba de los publicanos, que eran la gente que se dedicaba a recoger impuestos, a cobrar los impuestos para el gobierno romano. Entonces, así como odiaban al gobierno romano, también odiaban a los que cobraban impuestos para el gobierno romano. Imagínense, estos celotes tenían así un enojo muy grande contra el gobierno y todo lo que fuera el gobierno. Imagínense cuánto enojo podrían tener contra los recolectores de impuestos que eran llamados publicanos. El otro apóstol que quiero que veamos, como les dije, es Mateo. Así que vamos a su evangelio, Mateo 9. En el versículo 9 dice lo siguiente, en la primera parte del versículo vamos a leer. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Este apóstol era recaudador de impuestos. Era recaudador de impuestos que estaba al servicio de Roma. Y estaba en el mismo grupo donde estaba el Señor Jesucristo, es decir, donde el Señor Jesucristo servía a su grupo de 12. Había un celote que se los quería comer crudos a los romanos y más crudo todavía a los publicanos que recogían el impuesto, y acá estaba Mateo sentado en el banco de los tributos públicos. ¿Qué cosa, no? Porque, sin embargo, a pesar de esta tremenda diferencia de polos opuestos, Simón y Mateo estaban trabajando en igualdad de propósito junto a nuestro Señor. Qué interesante, ¿verdad?
Y esto es muy lógico, pero muy lógico. Si Mateo hacía de Jesús su Señor y Simón hacía de Jesús su Señor, entonces no había disparidades en los propósitos generales de uno y del otro. Si tu grupo hace a Jesús su Señor y este otro grupo hace a Jesús su Señor, entonces habrá diferencias humanas que no afectarán los principios fundamentales que nos animan. Pero para ello es imprescindible y necesario que ambos grupos hagan de Jesús su Señor. Así, y solamente así, no será tan importante junto a quién sirvas a tu Señor. Lo importante entonces es que sirvamos a nuestro Señor. 1 Corintios 1. En el versículo 11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Ahora, si vos y yo hablamos la palabra, estaremos hablando la misma cosa. Si vos y yo procuramos la mente de Cristo y su parecer acerca de Dios y su palabra, estaremos unidos. Si esto ocurre entre nosotros, aun cuando haya alguna diferencia y no participemos de los mismos grupos, no estaremos divididos, porque ambos queremos la palabra en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Cuando alguno se desvía de la palabra, hablando de algunos hermanos nuestros, en lugar de hablar la palabra, produce las divisiones que nunca provienen de Dios. En el versículo 12 dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice, no era Pablo quien lo decía, fíjese, preste atención a lo que dice acá. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, no lo decía Pablo. Pablo declaraba lo que ellos estaban diciendo. Yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. No era el deseo de Pablo que la gente dijera que era de él, como si alguien puede ser de alguna persona. Si somos de alguien, somos del Señor Jesucristo y somos de nuestro Dios. El apóstol simplemente declara, expone el error, del que él no era ni responsable ni productor. Este tema de quién somos debe ser muy importante, pues Dios lo reitera a un capítulo de distancia. 1 Corintios capítulo 3. Ahí nomás, en el versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andás como hombres? 4. Porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Vean, ¿cuántas veces en el afán de estar en comunión con una persona o con un grupo, terminamos fuera de comunión con Dios y con la cabeza del cuerpo? Puede que uno tome sopa con Apolos o no, o que la tome con Pablo o no, como en este caso están mencionados, pero ser somos de Dios en Jesucristo. Ser somos de Dios en Jesucristo. Versículo 22 dice: sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Ve de quién es usted? ¿Ve de quién somos cada uno de nosotros, miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo? Nuestros hermanos en Corinto, en el primer siglo, eran realmente un caso serio. Afortunadamente, Dios le reveló a Pablo algunas cosas que quedaron registradas para que ellos se realineen y para que nosotros aprendamos
y no repitamos. Capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11. Versículo 17. Mire qué interesante lo que estamos por leer. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y aquí me detengo. Porque este es un llamado de atención cuando dice, no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Nosotros pensamos que ir a una reunión de iglesia en la casa siempre es para lo mejor. Y claro que siempre debiera ser así. Nuestras reuniones de iglesia en la casa, entre otras cosas, debieran proveer, entre otras cosas, mucha enseñanza de lo que la Biblia realmente dice. Aliento los unos a los otros en la palabra de Dios. Ayudarnos los unos a los otros a crecer en la fe. Ayuda mutua para ser como fue Cristo y hacer sus obras y aún mayores. Debería proveer nutrición y crecimiento juntos como familia. Fortalecimiento en la fe. Ayuda para andar obedientemente en la voluntad de Dios. Debieran proveer un ámbito maravilloso y apto para crecer en amor. Debieran proveer oración y ministrarnos los unos a los otros y, en fin, otras cosas más que se pueden ver claramente en la palabra de Dios. Si la iglesia en la casa se transformó en un lugar de reunión social, donde aceptemos el pecado como cosa normal, si no tenemos instrucción en justicia proveniente de las Escrituras, si no aprendemos obediencia al Padre y a la cabeza del cuerpo, entonces nuestras reuniones de iglesia harían más mal que bien. Eso estaba pasando en Corinto. Versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Nunca es la voluntad de Dios ninguna disensión, pero al haberla se manifiesta el corazón de cada uno. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Recuerdan que dice eso? Podríamos parafrasear que de la abundancia del corazón vive el dueño de esa boca. Uno habla, uno vive, uno actúa según lo que tiene en su corazón, guardado o descuidado. Algunos entre nuestros hermanos en Corinto estaban aprobados y otros no. Aquellos con corazón descuidado se encolumnaban bajo uno u otro servidor, Apolos, Cefas o Pablo. Pero nosotros fuimos llamados a servirnos los unos a los otros con total independencia del grupo al que pertenezcamos. Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas 5. En el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, independientemente. Habla de hermanos en Cristo, no habla de los unos a los otros en tu congregación. Habla de los hermanos en Cristo. Esta libertad a la que fuimos llamados no fue lograda por nosotros mismos. Entonces, la acción correcta, la adecuada, la acción de mente renovada es que nos movamos en esa libertad para servirnos entre los hermanos. Hay otras versiones que les quiero leer de este versículo 13, si me acompañan. Dice acá una de ellas: hermanos, Dios llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. Otra que me gustó una parte que dice, esta otra versión del mismo versículo, dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres.
pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Primera de Pedro, capítulo 2. Este es un servicio que no se hace a punta de pistola, ojo, es voluntario, es en reciprocidad amorosa, es por amor, por libre elección. No es una libertad en la que esté bien dar rienda suelta a nuestras pasiones en contra de los deseos de Dios. Cuidado con esto. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 16 dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hemos nacido para vivir y hemos renacido para servir en amor, la misma palabra que cambió nuestras vidas. Anunciamos esta maravillosa palabra en medio de cualquier oposición. Quiero mostrarles en Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Colosenses, Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 1 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ellos no hablaron del problema, hablaron de la solución, es decir, el Evangelio de Dios. Aquí no da detalles de la oposición ni del ultraje, sino solamente dice que los hubo, oposición y ultraje. Y que a pesar de esa circunstancia adversa, ellos tuvieron denuedo para proclamar el Evangelio. No se escudaron en la excusa que la situación era tan adversa. Ellos proclamaron la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 10. Volvemos atrás. Primera de Corintios 10. Cuando uno ama a una persona, uno desea la palabra de Dios en su vida. Desea que tenga la palabra y desea que haga la palabra. Eso es servir de una manera amorosa a los demás. Y procurar esa palabra en la vida de los demás es buscar el mayor bien ajeno. Primera Corintios capítulo 10, en el versículo 24, ¿qué dice? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Nuestro bien debe ser procurar el bien del otro. El mejor bien para uno es la palabra. ¿Cuál les parece que será el mejor bien que podemos compartir con el otro? La maravillosa palabra de Dios. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6. Corintios, es una epístola escrita de hermanos nuestros, y el otro no es cualquier otro, sino el otro que demanda el contexto. Esto no quiere decir que no nos preocupamos por otros que no sean hermanos en Cristo, pero nuestros hermanos en Cristo son nuestro prójimo mayormente. Gálatas 6, versículo 9, mirá lo que dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si desmayamos, no sé. Pero acá hay una garantía de que si hacemos el bien, segaremos si no desmayamos. 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente, por eso dije prójimo mayormente a los de la familia de la fe. Nosotros hemos deseado y por lo tanto hemos decidido interesarnos sinceramente por el bien de los demás. Por eso es que nosotros vivimos y predicamos de buena voluntad el reino de Dios y el nombre de nuestro querido y nuestro valiente Señor Jesucristo.